Otro elemento que llena de vida, pero también de color nuestras tradiciones del Día de Muertos es la flor de cempasúchil, que ya se cosecha en Xochimilco. Originaria de México e ícono nacional, la flor de cempasúchil, que es famosa por su uso tradicional en las ofrendas del Día de Muertos, ya está lista para que los productores de Caltongo, uno de los barrios de Xochimilco, las distribuyan a lo largo de la Ciudad de México. Y es que desde los primeros días de julio, los floricultores germinan la semilla de cempasúchil para que 4 semanas después las trasladen de la tierra a las macetas. Tenemos que hacer el trasplante a su maceta para la venta en la primera semana de agosto. Y ya de ahí son 10 semanas en la que la planta está terminada. Hablamos de 15 de octubre. En el embarcadero La Curva, donde producen en su mayoría el cempasúchil, cientos de estas flores iluminan con su intenso color naranja e incluso amarillo y blanco los invernaderos. Cempasúchil lo han hecho de color amarillo limón y de tono el famoso blanco, ¿sí? Diferencia es el blanco es un poquito más caro y el amarillo pues no es muy vendible, lo tradicional es lo anaranjado. Y aunque todo parece bonito como la vista que se aprecia en las parcelas de tierra en Xochimilco, los productores de esta flor pueden ser víctimas de las inclemencias del tiempo y perder su inversión. Nosotros una planta al principio que la sembramos ya le estamos invirtiendo 4 pesos. Después hasta verla terminada con sus abonos que le vamos poniendo en lejos, sus preventivos y el trabajo de los trabajadores, o sea, de nosotros, pues ya le invertimos por lo menos otros 2 pesos o 2.50 más. Terminada la tenemos como en 6.50 o 7 pesos. Es así que el productor Jorge, con más de 40 años de experiencia, asegura que esta temporada la producción fue buena y confía en que todas sus flores de cempasúchil serán vendidas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.